Gloria a Dios. Dios te bendiga esta hermosa mañana, es una mañana de bendición. Gloria a Dios por los países que están celebrando su libertad. Bendito sea el nombre de Jesús, porque aunque no gozan de libertad espiritual, pues gozan de una libertad de esclavitud, parcialmente, ¿verdad? Porque nos subyugan, nos obligan a seguir leyes que nosotros sabemos que no nos benefician. Pero gloria a Dios por México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, que en estos días celebran sus fiestas patrias. Dios bendiga a esas naciones, Dios bendiga a los presidentes, que no es fácil ser presidente. Hablaba con un hermano, del cual hablamos, no sabemos nada de política, pero a veces nos podemos hablar con el pastor Saúl acerca de eso. Y pues a veces nos ponemos a pensar el peso que hay en un presidente, porque cuando recibe un gobierno, pues hay muchos sectores que demandan, de acuerdo a la ley, ¿verdad?, ser atendidos. Las constituciones han permitido que haya iglesias satánicas, iglesias reformadas, iglesias católicas, iglesias cristianas, sectas religiosas, y bueno, hay que gobernar a toda esa gente, ¿verdad? Hay que gobernarla, y no va a ser hasta que sea un cristiano y todo su gabinete y todos los diputados sean cristianos que podemos llevar a una nación a Cristo, gobernada totalmente por presidentes, diputados, alcaldes cristianos. Podríamos hacer eso, pero ¿por qué no lo hemos logrado? A mí me llama mucho la atención que el sectarismo ha dañado tanto al cuerpo de Cristo. Yo escucho las manifestaciones de los muchachos que defienden su credo sexual, y ellos gritan, y me acuerdo de la guerrilla en El Salvador. Ellos gritaban: el pueblo unido jamás será vencido, porque en la unidad está la fuerza. La Biblia dice: por donde dos son mejor que uno, y por donde tres no se rompe tan fácilmente. En mi país en particular, que yo soy salvadoreño, radicado acá en México, las consignas de los partidos políticos siempre ha sido eso: divide y vencerás. Pero oiga, ¿qué es lo que hacen? Dividen a aquellos, pero ellos se mantienen unidos. Y Jesús dijo algo acerca de eso. Y yo esta mañana quiero hablar acerca del sectarismo. Amén. Aunque el término es un poco difícil de entenderlo para algunos que no somos letrados. Amén. Sectarismo es el fanatismo, intransigencia en la defensa de una idea o una ideología. ¿Cómo usted puede descubrir que su iglesia, en donde usted se congrega, es una iglesia sectarista? Los judíos, saben que los judíos, ellos creen que Dios es Dios solo de ellos. Por eso cuando usted lee el libro de Hechos, capítulo 10, en todo su capítulo, usted ve a Pedro, que Dios le llama y le dice: ve a la casa de Cornelio. Pero él sabía que la casa de Cornelio era gentiles, y los judíos no se juntan con los gentiles. Oigan y el Señor le está diciendo: ve, porque instrumento es para el Señor. Pablo, con todo de ser judío, y Filipenses 3 describe quién era Pablo. Él dijo: heme aquí, Señor, yo voy a ir. Por eso es que escudriñar las cartas de Pablo te va a hacer libre de los sectarismos. Amén. Pablo enseña acerca del no al sectarismo. Jesús enseña acerca del no al sectarismo. Y algunas iglesias cristianas, lastimosamente, amén, también están metidas en el sectarismo, creyendo que ellos son la crema innata. Yo no me junto con los de las asambleas de Dios, porque ellos no son mis hermanos. Un bautismo
ha logrado dividir al cuerpo de Cristo. ¿De quién es el plan? De Satanás. Amén. Porque las masas que se levantan para vencer están en unidad. Se unen, son un solo cuerpo. En Chiapas, de donde yo vengo, estoy en Tijuana, Baja California. En Chiapas, cada 3 meses, para no hacerle mucho a propaganda, las iglesias se juntan para hacer marchas para Jesús. Y yo puedo ver el sectarismo dentro de la iglesia cristiana. Hablan de amor, pero no se unen. Y la gente nos está viendo de allá afuera. Pasaron por aquí unos hermanos repartiendo folletos para una actividad. Y yo les decía, muy contento. Yo no sabía cómo era el asunto aquí en Tijuana, ¿no? Yo no sabía. Y, hermano, Dios les bendiga. Les dije, yo estaba en una escalera arriba. Dios les bendiga, gloria a Dios, porque andan repartidos. ¿Usted es cristiano? Me dijo, sí. ¿Y a dónde se congrega? Me dijo. Yo me congrego en la iglesia apostólica. Entonces usted no es nada, me dice. Y yo dije, ¿por qué me dice eso? Pero yo no sabía cómo estaba el asunto aquí en Tijuana. Que las iglesias apostólicas que bautizan en el nombre de Jesús, escuche la vergüenza, para vergüenza nuestra lo digo. Amén. Y la iglesia trinitaria no se llevan entre sí. ¡Qué vergüenza! Por no decir qué desgracia. Amén. Predicando al mismo Cristo, pero sin amor, desunido. Predicando a aquel que se entregó por amor, pero en ellos no hay la más mínima gota de amor. Y yo les decía a mis hermanos trinitarios, les decía, yo estaba contento con ustedes, pero ya me dieron pena, les dije yo. ¿Por qué? Me dice yo. Porque yo soy pastor, ministro del Evangelio, del nuevo pacto, que creo en el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le digo yo. Pero amo a mis hermanos. Amo a mis hermanos que bautizan en el nombre de Jesús. Deberían de escudriñar las Escrituras, le digo, porque cuando escudriñamos la Escritura y no dejamos que alguien nos imponga una doctrina, entonces entendemos que es tan válido el bautismo en el nombre de Jesús como es tan válido el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después me encontré a un hermano de la iglesia apostólica y me dice, siendo que yo acudí a una célula de ellos, buscando enriquecer mi corazón, adorando al Señor, me acerqué a él y la iglesia, por otro lado, el líder me dice, usted no es nada, usted no es nadie, usted no cabe aquí, me dijo. O sea, los trinitarios tirándole a los del bautismo en el nombre de Jesús. Y los del bautismo en el nombre de Jesús tirándole a los trinitarios. ¡Qué vergüenza! Realmente ese es un sectarismo. Dice la definición de sectarismo: fanatismo e intransigencia en la defensa de una idea o una ideología. Y podemos pasar todo el día aquí hablando de en qué nombre nos debemos de bautizar y cómo debemos. Y le digo una cosa, vamos a terminar peleando. Por eso su servidor decidió, después de haber sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, debido a que el Señor me tenía en la iglesia apostólica, y Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 14, que recibamos a los hermanos en la fe, pero no para contender, porque uno cree una cosa, otro cree otra cosa. Amén. Aquí la iglesia lo que está haciendo es siguiendo a Cristo. Y me bautizaron en el nombre de Jesús para perdón de mis pecados. Y le digo una cosa, no me morí.
Y aquí estoy, bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es mi doctrina, y bautizado en el nombre de Jesús. Y cuando yo voy a predicar y me encuentro a la gente y me dice, ¿y en nombre de quién bautizó? En el nombre de que usted quiera. Yo no vengo a predicarle acerca de dogmas, de doctrinas, yo vengo a predicarle acerca de Cristo. En mi locura, por el deseo de unir el cuerpo de Cristo, yo como ministro del Evangelio, yo no me opondría, y se lo digo con todo mi corazón, porque yo no soy sectario. Amén. No hay una cúpula que me diga cómo hacer las cosas. Es la Escritura la que me enseña. Me dice un hermano, pues es que en el libro de los Hechos dice que solo hay que bautizar en el nombre de Jesús. Pero ¿y qué hacemos con Mateo 28? Le digo yo. Es que eso lo han puesto ahí de más, me dice, lo puso la Iglesia Católica, cosa que no es cierto. En el concilio, y me da el tiempo de Nicea. Y le digo, eso no es cierto. Estudio un poquito más la historia. Amén. Y no me gusta contender con ellos. Pero yo le digo, ok, si el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fue impuesto por la Iglesia Católica, que no estoy afirmando eso y no estoy de acuerdo y no creo eso, supongamos que así haya sido. Entonces no existe fórmula. Pero los apóstoles del Señor bautizaron en el nombre de Jesús, sí, pero pues ellos eran torcidos. Estudie la vida de los apóstoles. Compre un libro que se llama La vida de los apóstoles. Y usted va a descubrir, amén, que los apóstoles en Efesios, en Hechos capítulo 2, versículo, ponen una doctrina que no es la doctrina, es la doctrina de los apóstoles. Y ahí le voy a parar, porque si no, aquí nos vamos a meter en problemas, y no es el punto. Mi deseo es que usted y yo no seamos sectaristas. ¿Qué dijo Jesús acerca del sectarismo? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice Pablo? Amén. Digo el Señor porque Pablo predicaba acerca de Jesucristo. La escuela de Pablo fue el tercer cielo, la universidad, el instituto bíblico. Amén. Y la Biblia dice en el libro de Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 7 que Pablo es maestro, predicador y apóstol de los gentiles. ¿Qué dijo Jesús al respecto? Amén. Somos, según la estadística en Google, somos 2.45 a 47.000, otros dicen 2.602.000 millones de cristianos. Nosotros deberíamos de gobernar el mundo, ¿sabe usted eso? Se cree que el islamismo está creciendo más rápido que la iglesia del Señor, pero no por ganar almas, sino porque ellos se multiplican. Solo un hombre tiene 4 esposas y eche líneas. O sea, cuando usted oye que ellos están creciendo en número, no es porque ellos están ganando almas para el islamismo, no. Ellos crecen porque ellos se están multiplicando. Mire la inteligencia de esa nación. Es que hay inteligencia. Eso de que a un musulmán le permitan tener 4 esposas, eso tiene su razón de ser. Se están multiplicando a través de concebir. Quizás le sirva ese dato. Amén. Así que vamos a la vanguardia, a la iglesia. Gente se está viniendo al cuerpo de Cristo. Amén. Yo le preguntaba a un hermano, siendo de que ustedes dicen que solo ustedes son salvos, que los que no son bautizados en el nombre de Jesús no son salvos, pero ustedes se pueden contar con los dedos, le digo yo. Y la Biblia dice que Juan vio allá en el cielo una multitud tan grande que no se podía contar. Hasta este día todavía hay un conteo. Y estamos hablando de los cristianos que se han inscrito. Por eso cuando usted va a la iglesia, a usted lo bautizan y ponen su nombre, porque toda iglesia que tiene personería jurídica
tiene que informar cada año a las entidades que les compete, amén, saber el crecimiento de las iglesias. Es así como sabemos cuántas iglesias satánicas hay, cuántas mormonas, cuántas... Y vamos a la vanguardia, gloria a Dios por eso, porque el arca del Señor se está llenando. Bendito sea el nombre de Jesús por eso. Pero hablando del arca, hermano, dice la Biblia que Noé entró con él y su familia, y allá adentro entraron todos los animales que pudieron entrar, en pareja. ¿Sabe qué pasaría si metieran en un arca a un asambleas, a un bautista, a un adventista, a un católico, a un trinitario, a una de la fe en Jesús? Cállese la boca, hermano. La gente allá afuera no quiere saber nada de nosotros a veces. La gente viene de tener guerra en su casa, con su esposa, con sus hijos. Llega a la iglesia, hay otra guerra. Un hermano peleando contra otro hermano. ¡Qué desgracia! ¡Qué poca vergüenza tenemos nosotros los cristianos! No hablo de todos, ¿verdad? Pero qué mal, amados hermanos, que nos dejemos manipular por la mente de un hombre que ha impuesto una doctrina, ya sea trinitaria o ya sea a Jesús solo. Y esa doctrina ha causado una división. ¿Qué dijo el Señor? Vayamos a la Escritura, dice la Biblia, porque los apóstoles de allá vienen. Es que cuando nosotros decimos volvamos a las sendas antiguas, volvamos a la enseñanza de los apóstoles, déjenme decirles, los apóstoles, perdónenme, pero es que esto es Biblia. Los apóstoles se la vivían peleando. Nos heredaron esa maldición sectaria sus apóstoles. Por eso yo en apostolado yo le voy a Pablo. Y dice la Escritura en San Marcos capítulo 9, amén, versículo 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiere, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Hermano, el que no pregunta no aprende. Amén. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en la casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros? O sea, ¿qué discuten ustedes entre ustedes, apóstoles? ¿Cuál es la bronca aquí que ustedes tienen? ¿Cuál es la roña que ustedes andan llevando? Tus apóstoles. Regresemos a las sendas antiguas. Sí, regresen allá donde Pedro le dijo a Ananías y Zafira: por cuanto has metido el Espíritu Santo, que todavía tenían la ley como precepto, y mataron a alguien que en este tiempo, si usted invita a Pedro a predicar en su iglesia, se le mueren todos. Porque aquí todos robamos en el concepto del diezmo. Por eso este ministerio en particular hemos decidido no pedirle diezmo a la gente. ¿Por qué? Porque la hacemos pecar. Porque si yo no puedo ser fiel en los diezmos, ¿cómo puedo yo imponerle? Sería yo un fariseo hipócrita, imponerle el diezmo a la iglesia si yo mismo no soy fiel. Me los clavo de vez en cuando. Y bien hizo Pablo en el libro de 2 de Corintios capítulo 9, versículo 12, en decir: llamémosle semilla. Pero ese va a ser otro tema que lo hemos predicado. Y llegó a Capernaum. Jesús estaba hablando de su muerte, de ir a la cruz del Calvario, pero los discípulos andaban en esta, note usted, dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? O sea que estos habían ido peleando en el camino. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Miren a estos. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos.
Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. La importancia de recibir a un hermano es que cuando recibimos a un hermano confeso en Jesucristo, estamos recibiendo a Cristo, y si recibimos a Cristo, recibimos al Padre en nosotros. El lema de la guerrilla es: el pueblo unido jamás será vencido. Y en la estrategia de ganarle al enemigo es: divide y vencerás. Entonces, ¿qué hace el diablo con el sectarismo? Divide el cuerpo de Cristo. Es una locura. Es una locura creer que porque unos bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se van a ir al infierno, y solo los que bautizan en el nombre de Jesús se van. Esa es una locura, perdóneme. O viceversa. Usted, toda la iglesia cristiana, aquí incluye la católica, todos los que profesamos a Cristo, somos 2.400 o 600 millones de cristianos registrados. Aparte los que no lo son. Y usted está creyendo que solo usted es la última Coca-Cola del desierto. Eso se llama sectarismo. Amén. Usted no debe de colaborar. Si su pastor le dice: si usted no es bautizado en el nombre de Jesús y es bautizado, usted no es cristiano, no le haga caso. Si usted, el trinitario, le dice: los de la fe en Jesús no son del Señor, no le haga caso. Eso no es Biblia. Y mire lo que Jesús dice. Juan le respondió, estaba hablando de eso. Juan le respondió diciendo: maestro. Vea lo que Jesús le está enseñando, y mire la mente del apóstol Juan, de los apóstoles. Eran unos niños. Cuando usted ve la iglesia en el libro de los Hechos, es un montón de judíos aprendiendo a ser cristianos. Léalo con detenimiento. Es un montón de judíos aprendiendo a ser cristianos, niños en la fe. Si no, véalo. Usted que dice: regresemos a las sendas antiguas. No, yo ni loco. La revelación de la gracia que Dios ha dado, yo soy feliz con eso. Yo soy feliz con el discipulado, la enseñanza, el pastoreo y el ministerio apostólico de Pablo. Yo soy feliz. Yo le aconsejo que lea las cartas paulinas, son 13, incluyendo la de Hebreos, que no tiene destinario. Bueno, tiene destinario, pero no quien la escribió. Pero yo se la atribuyo también a Pablo, como algunos lo hacen. Amén. Porque el único hombre llamado de parte de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 9, para predicar a todas las naciones este bendito evangelio de la gracia, fue Pablo. De hecho, Gálatas capítulo 2, versículo 7 dice, hablando Pablo a Pedro, le dice: tú has sido enviado a predicar el evangelio a los judíos. Yo he sido enviado a predicarle a los gentiles. Y eso es Biblia. Alaba el que vive. Y ve a los apóstoles. Juan le respondió diciendo: maestro, hemos visto. Mire lo que el Señor, mire cómo iban en el camino, disputaban. Oye, ¿quién va a ser el primero, pues? Amén. Así que, ¿quién es el predicador, pues? Creyendo que porque tú predicas eres más que otro. Estás mal. Amén. En la pirámide, en la cúpula del mundo, amén, el director es el que está sentado ahí arriba. El que digan: vayan, hagan, tráenme, digan. Amén. La pirámide da vuelta en el Señor. Porque el que se cree más debe ser el servidor, el que esté abajo. Usted ha visto a un pastor enrollándose las manos, metiéndose en el fango, diciendo: vamos y hagamos. O se está dejando liderar por un hombre que no se ensucia sus manos. Vayan, hagan, digan, traigan,
párense, levanten, aplauden. ¿Cuántos dicen amén? Somos como marionetas en las manos de muchos ministros. No crecemos. ¿Por qué? Porque te imponen una doctrina para no crecer. Y no es que todas las doctrinas sean malas. Algunas desfasadas, dice el libro de Hebreos capítulo 6, que ya olvidemos, dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo. Hebreos 6, léalo, 1, 2 al 4. Dejemos ya la doctrina de bautismo, la doctrina de imposición de manos. Vayamos a otro nivel, hermano. Usted, hermano, yo conozco gente que tiene 80 años en el Evangelio y ellos no han escuchado hablar de esta bendita gracia. Todavía viven en la ley, todavía andan peleando por bautismo, todavía andan peleando porque si se hablan lengua, no se hablan lengua, porque no han subido su conciencia. ¿Sabe cómo están del 1 al 7? En un 2 al más 3, porque cuando el hombre de Dios se levanta, pregunta y dice esto no es así, entonces te ponen, el sectarismo lo que hace es ponerte como oveja negra y no te da oportunidad, porque le vas a destruir todo. Alabe el que vive. Y de los dos lados hay sectarismo, tanto de la iglesia trinitaria como de la iglesia que bautiza solo en un solo nombre, que después de todo teológicamente es lo mismo. Es lo mismo. Si usted lee Biblia es lo mismo. Si usted escucha doctrinas, entonces usted es un sectarista. Perdóneme. Y es una vergüenza. Yo gritándole, hermano, Dios te bendiga, gloria a Dios. Decidí bautizarme en el nombre de Jesús. Y resulta que ahora, sin conocer la causa, porque vamos a iniciar una obra en este lugar, ya el 5 del próximo mes, en el nombre de Jesús. Amén. A gente que ¿Y qué bautismo? Escuche esto. ¿Y qué bautismo va a predicar a usted? Me dan ganas de decirle que le importa. ¿Sabe por qué? Porque la pregunta es perjuiciosa. Pero yo le digo, bueno, pues llegue a la iglesia y usted va a escuchar lo que... Porque yo sé lo que hay en el corazón de esa persona. Hay gente que no me habla, hermano. Cuando yo me bauticé en el nombre del Señor, los trinitarios dejaron de hablarme. Y cuando yo no estaba bautizado en el nombre de Jesús, los Jesús solos no me hablaban, no me tomaban en cuenta como cristiano. Es una locura. ¿Qué dijo el Señor? Veamos lo que dice el Señor. Entonces vean los apóstoles, porque no se deje llevar por los apóstoles. Déjese llevar por la doctrina, por la enseñanza de Jesucristo. Y porque algunas están desfasadas. Por ejemplo, Jesús dijo, por ciudades de gentiles no vayáis. Pero eso lo dijo cuando estaba solo predicando el evangelio, las buenas nuevas a los judíos. Pero después dice, vayan por todo. Es una locura, ¿sabe? Yo he estado en una enseñanza en donde agarran el pasaje, y es una enseñanza doctrinal, y de hacer discípulo a todas las naciones, y le quitan solo bautizándolo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una locura. Yo me quedo callado porque es una vil ignorancia, pero yo respeto eso, porque la Biblia dice en el libro de Corintios 8, dice que el conocimiento envanece, el amor edifica. Gloria a Dios. Si usted tiene conocimiento, gloria a Dios, pero usted tiene que andar en amor. Usted tiene que andar en amor con la iglesia del Señor. Se imagina estos 2.400.000 millones de cristianos unidos en una misma fe, como dice la Escritura. Amén. Iglesias, que el fundamento sea Cristo, eso es todo. El famoso Efesios 6:20 no es de los apóstoles que habla Efesios 2:20, es del fundamento. Es del fundamento que lo que la Biblia nos habla, porque los apóstoles se torcieron. Usted ve a Pablo exhortando a Pedro en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 16. Pedro, lo que está haciendo es de condenar. ¿Por qué? Porque Pedro había adoptado por miedo a los de la circuncisión, que lo iban a matar,
había adoptado la doctrina que se hacía en la iglesia de Jerusalén, creyendo que había, dice la Biblia, que había una secta de fariseos allí entrometidos, infiltrados, como lo hay hasta el día de hoy. Gente poniendo normas dentro de la iglesia que son judaizantes y algunos satánicos con doctrinas de demonios. Es que miren, la mejor manera de destruir una organización es infiltrándole gente. Es lo mejor que usted puede hacer. Se lo digo por experiencia. Yo he sido militar, comando. Mi trabajo en el ejército era infiltrarme. Es infiltrarme. Mire, a veces nos metíamos, nos infiltrábamos y nos metíamos hasta en medio. Nosotros teníamos una cosa que se llamaba punto de reunión. Amén. Nos metíamos en medio del campamento de la guerrilla, armábamos una balacera y después nos salíamos. ¿Y sabe qué pasaba? Por el temor se empezaban a disparar y se mataban entre ellos algunos. Y algunas veces nos la aplicaron a nosotros. Yo recuerdo eso. Yo recuerdo que cuando estábamos acampados en un lugar, iba un batallón a relevarnos, a tomarse esa posición, porque es una posición muy importante. Pero cuando estábamos a punto de salir ya listos, en medio se metió una columna de guerrilleros. Armó una balacera, pero ellos se fueron. Y los que venían de aquí, terminamos 1 hora peleando entre nosotros mismos. Y es que eso es lo que hace el sectarismo. Nos divide, mis amados hermanos. Nos divide. Si tú entiendes que teológicamente en Cristo, dice la Biblia, está toda la deidad. Él es Dios, es el Espíritu Santo. Él dijo, si me voy, no los dejaré, pues, regresaré a vosotros, estaré con vosotros. Ya no de una manera personal, sino omnisciente. Viene el Señor de regreso. Lea la Biblia. Juan capítulo 4. Amén. Capítulo 14, versículo 15 dice, mamá, y guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre para que envíe su Espíritu, el cual estará con vosotros y en vosotros. No en el mundo, porque el mundo no lo puede recibir, pero vosotros le conocéis. ¿Y cuál es su mandamiento? Capítulo 15 de Juan, versículo 12, que nos amemos. Y no hay amor más grande que este que uno ponga, hermano. Le preguntan a un hermano, ¿usted ama a los católicos? No, ellos no son parte del cuerpo de Cristo. ¿Usted ama a los trinitarios? Tampoco son parte del cuerpo de Cristo. ¿Quién le ha dicho esto a eso? Dios tiene pueblo en todos lados. Y ve a los discípulos, no se deje llevar por los apóstoles, no se deje llevar por la doctrina de los apóstoles, porque los 12 apóstoles, hasta donde estamos leyendo, andaban torcidos, hermano. Estoy en San Marcos, capítulo 9, versículo 30, estamos leyendo el versículo 38 ya. Entonces nosotros vemos a unos apóstoles judíos aprendiendo a ser cristianos. Ellos ponen, por eso se llama la doctrina de los apóstoles, no la doctrina de Jesucristo. La doctrina de los apóstoles que ellos ponen en Hechos, capítulo 2, versículo 41, léalo usted, 43, y perseveraban en la doctrina de Cristo. No, en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Amén. La doctrina de los apóstoles era una doctrina en cuestiones financieras que traían del judaísmo para acá y tenían en común todas las cosas y terminaron fracasados. Tengo aquí a la vista algunos hermanos, Dios les bendiga. ¿Se imaginan que nosotros, hermana X y hermano X, amén? ¿Se imagina que nosotros siguiéramos en la doctrina de los apóstoles? De Hechos, capítulo 2, versículo 43. Entonces lo suyo sería mío y lo mío sería suyo. Hermano, eso no es así. Ese es como el que es millonario y se casa con una pobre y el juez le pregunta, la persona que lo va a casar le pregunta, ¿se van a casar con bienes mancomunados o separados? Bueno, si el millonario es listo, va a decir,
No, yo la amo, pero mis bienes son mis bienes. Lo que hagamos de aquí para arriba va a ser, y se pone allí una nota. Pero los apóstoles hicieron una doctrina que a ti no te conviene seguir esa doctrina de los apóstoles. A usted no le conviene, amada hermana. Porque la doctrina de los apóstoles del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 43, es que lo que es suyo es mío y lo que es mío es suyo. Y fue una doctrina fracasada. Fracasada. Usted ve en la asamblea que se hizo en el libro de Hechos, capítulo 15, usted ve, hermano, a Pedro diciendo, no se olviden de los pobres. ¿Sabe quiénes eran los pobres? Los de la Jerusalén. Fracasó esa doctrina. Esa doctrina es que todo, y mire cuánto daño le ha hecho a la iglesia del Señor ahora, de que todo ponían a los pies de los apóstoles. Hay un montón de locos, fumados, marihuanos, que la iglesia hace bien en atender esto. Abusivos son, denme a mí primero. Cuando la Biblia dice que cuando Elías fue donde la viuda de Sarepta, Jesús más adelante explica, dice, habían muchas viudas en Sarepta, pero a una sola fue enviado Elías. O sea que fue un rema, una palabra específica para un hombre de Dios y para una mujer necesitada. Anyway, nada más para ellos. Pero de eso han hecho doctrina y han defalcado al cuerpo de Cristo. Pero bueno, seguimos hablando. Ay, déjese llevar por la doctrina de los apóstoles. Es que cuando Efesios 2:20 no habla de la doctrina de los apóstoles, habla del fundamento que es Cristo. Y Cristo es indivisible. El trabajo de la iglesia debe ser unificar el cuerpo de Cristo, no dividirlo. ¿Qué porque yo soy bautizado en el nombre de Jesús? ¿Qué porque yo soy bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Qué porque yo pertenezco a las asambleas? ¿Qué porque yo... Hermano, servimos y creemos en la misma resurrección. Lo que nos hace parte del cuerpo de Cristo no es un bautismo. Lo que nos hace parte del cuerpo de Cristo, dice la Biblia en Romanos capítulo 4, versículo 25, es creer que Jesucristo murió y resucitó. Porque al creer que murió, dice el pasaje 25 de Romanos 4, nuestros pecados son perdonados. Creer que Él resucitó nos justifica delante de Dios. Lo respalda Pablo, que es predicador, maestro de los gentiles. En el libro de Romanos 10:8, cerca de ti está la palabra, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque eso nos hace parte del cuerpo de Cristo, y por eso el bautismo del cual Pablo habla para la unificación del cuerpo de Cristo no es el bautismo en sí en agua, aunque él bautizaba, sino que él habla en Corintios capítulo 12, versículo 13 de Primera de Corintios, que es el Espíritu Santo el que nos bautiza. Dice, nos bautiza, nos mete en el cuerpo de Cristo. Esa no es una acción nuestra. Esa no es una obra nuestra. Pero ahí está el cuerpo de 2.400.000 millones de cristianos divididos. Entre ellos un montón de... Ahí tienen los de la luz del mundo. Sectarios. Amén. Toda iglesia que divide el cuerpo de Cristo es sectaria. ¿Y qué dijo Jesús contra los sectarios? Dice la palabra. Ahí venían peleando los discípulos, sus discípulos amados. Amén. Sus apóstoles. Yo nunca hubiese decidido ser discípulo de Pedro. Nunca en mi vida. Estudie la vida de Pedro. Eso da vergüenza. Pablo predicando el verdadero evangelio en Galacia y Pedro y Bernabé metiendo las patas, trayendo el judaísmo, lo que se predicaba en Jerusalén, en la iglesia. Era de condenar, dice Pablo. ¿A quiénes? A Bernabé y a Pedro. Y dice la palabra, mire que el Señor estaba hablando y enseñándoles una cosa, y Juan sale y le dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a unos en tu nombre echaba fuera demonios, pero no nos sigue. Escuche, este es el sectarismo. Amén. Creyendo que usted es la única iglesia del Señor. Bien loco el Juan. El Juan aquí está perdido.
Le pega una reventada de cara al Señor en este pasaje, tremenda. O sea que estos locos no habían entendido. No habían entendido. Si usted empieza a leer del versículo 30, Jesús está hablando de morir y estos estaban hablando de quién iba a ser el primero en el reino. Miren a estos. Y después Juan hace una pregunta que no tiene nada que ver, está fuera del contexto de la conversación. ¿Qué había en el corazón de los apóstoles? El deseo de ser alguien, el deseo de tener poder como lo hacen ahora. ¿Por qué las iglesias se unen a los gobiernos? Porque el gobierno lo que busca es poder. Ya no es dinero, dinero tienen de a montón, buscan el poder. Y cuando una iglesia se vuelve sectaria y dice, no, nosotros somos solo nosotros. No, pero hermano, allá está una campaña y están predicando, mira qué fue. Sí, pero nosotros no pertenecemos a ellos, nosotros... Uy, fuera. Me decía un anciano de la iglesia apostólica que no sabe ni leer ni escribir, me dice, hermano, ¿y usted, por qué ustedes, cuando yo vine aquí a este lugar, por qué ustedes los trinitarios, cuando uno les dice, Dios te bendiga, no saludan como, porque nos dieron paja, nos hicieron creer que los que son de la fe en Cristo Jesús no son nuestros hermanos? Pero eso no lo hace el Señor, eso lo hacen las denominaciones, en las iglesias sectaristas, amén, que ellos creen que solo ellos, igual que los judíos, creen que solo ellos, el Dios del cielo, el cual dice la mujer en Jericó, la mujer prostituta, la ramera, yo sé que vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, boom, dice la Biblia que fue salva, allá aparece en el libro de Hebreos, y los hebreos creyendo que solo ellos tenían Dios, y en sus narices Dios salva a una gentil y prostituta y la pone en la lista de los héroes de la fe en el libro de Hebreos capítulo 11. ¡Pum! Y los hebreos creyendo que el Dios de ellos era Dios solo para ellos. Y dice la Escritura, escuche esto, porque el Señor está en contra del sectarismo, está en contra de eso. Dice la palabra, Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno en tu nombre, echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, no pertenece a nuestra organización religiosa. Él no es asamblea, él no es iglesia de Dios, él no es apostólico, él no es trinitario, él no es... Eso es lo que está diciendo aquí Juan. Ah, qué bendita palabra esta. Y dice la palabra, déjese llevar por Jesucristo, no por los apóstoles. Déjese llevar por Jesucristo. A él oír. Amén. Y dice la palabra, pero Jesús dijo, no se lo prohibás. Porque dijeron, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos. Mire qué abusivos estos. Porque no nos seguía. Mira la causa por la cual le prohibieron. Allá estaba el hermanito diciendo a los demonios, liberando, haciendo el ministerio de Isaías 61. Amén. Que los discípulos todavía no llegaban a esos trotes. Aquel había entendido el ministerio. Aquel había entendido Isaías 61. Lucas 4, donde el Señor dice, después de leer el libro de Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado para traer libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos, a sanar a los corazones quebrantados, a dar libertad a los oprimidos. Está hablando de una guerra espiritual contra aquel reino que no pertenece al reino de Dios, que tiene subyugado a la humanidad. Allá estaba un hermanito que no tenía un nombre de iglesia, diciéndole a los demonios, suéltenlos, en el nombre de Jesucristo, suéltenlos, porque los discípulos afirman que lo que estaba haciendo ese hombre era echando fuera demonios. ¿Y sabe qué hicieron los discípulos? Le dijeron, hey, ¿y a ti quién te ha dado permiso? Si tú no andas con Jesús, tú no eres uno de nosotros. Pobrecito, qué miserables. Me refiero a los apóstoles, qué desgracia de pensamiento. Y andaban con el mero. Amén. Con el caballo de los caballos, dice
haciendo referencia a que era y no aprendía. Jesús les hablaba de morir y ellos querían saber quién era el primero, quién se iba a sentar. Unos hasta se atrevieron que su mamá fuera a decirle al Señor, Señor, permite, escucha esta falacia de estos apóstoles. La mamá, permite que mis hijos se sienten. Mira, le digo, no me toca a mí dar ese lugar. El sectarismo ha dividido el cuerpo de Cristo. Y dice la palabra, escuche lo que Jesús dice, por favor, abra su corazón en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que tu mente se abra, que la palabra penetre como espada de dos filos hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre y cumpla el propósito con la que yo lo voy a leer en esta hora. Escuche lo que dijo Jesús. Y Jesús dijo, pero Jesús dijo, no se lo prohibás, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Escuche las palabras de Jesús. Amén. Tirando a tierra el sectarismo, votando el que porque no es apostólico, que porque no es bautista, que porque no es asamblea, que hay gente, yo conozco gente en Estados Unidos, que cuando Dios me permitió pastorear allá, yo conocí a la hermana Juanita, ¿cuándo vamos a ir al culto? Mire, hermano, me dice, yo soy Asamblea de Dios de Hueso Colorado. Mire qué desgracia, mire el trabajo que había hecho la iglesia de la Asamblea de Dios en esta mujer. Si no era Asamblea de Dios, ella no va a ninguna iglesia. Sectarista. Amén. No va a ninguna iglesia. Yo recuerdo que yo tuve en mi casa, allá en Chiapas, solíamos ayudar a hermanos que venían de otros países. Les dábamos, lo digo para la gloria de Dios y gozo mío, les dábamos comida, les dábamos pupilaje, cobijas, les ayudábamos. Amén. Les decíamos por dónde no ir y por dónde ir, hasta donde nosotros conocíamos. Y oiga esto, había una hermana que estuvo 3 meses allí viviendo con nosotros. Ella usaba mantelina. Allá en El Salvador se conocen como los Jesús solos. Ellos no creen en la Trinidad. Ellos no creen en la Trinidad. Hacíamos cultos en la casa, hacíamos oraciones para que Dios los cuidara, porque tenían que emigrar. Tomaron un autobús y por fe se fueron para el norte. ¿Va a creer usted, hermano, que nunca bajó a un culto con nosotros, siendo que orábamos por ella? Y andaba un pelo y se vestían hasta los pies, tienen un uniforme y se ponen hasta un delantal. Y ella no aceptaba eso. Pero perdóneme lo que le voy a decir, de verdad perdónemelo, pero es que yo allí vivía. Pero yo veía porque allí vivíamos. Yo veía cuando ella tendía su ropa interior. Amén. Y un día bajó con una camisa que tenía un montón de Pokémon, que eso significa demonios de bolsillo. Y yo le digo, hermana, pero ¿cómo es posible que tú no nos ves como cristianos a nosotros? Siendo que estamos haciendo obra de cristianos. ¿Pero por qué? Porque es un sectarismo. No te dejes llevar, no te dejes engañar por las instituciones. Escucha al Cordero de Dios que quita el pecado. Escucha a Jesucristo. No te dejes llevar por la doctrina de los apóstoles. Algunas doctrinas de ellos fueron fallidas. Es que no son los apóstoles, los crema innata aquí. Es el fundamento. Y dice la Escritura, porque apóstol, déjeme decirle, cualquiera puede ser. Hoy en día cualquiera puede ser. Y agarran la doctrina y te dice, póngalo a los pies. Ah, yo conozco ese tipo de gente. Amén. Que cuando te ven dinero, cállate la boca, hermano. Te aplican la doctrina de los apóstoles. Tengamos toda, eso del Señor. La doctrina de los apóstoles eso hacía. Era una doctrina que mataba. Mató a Ananías y Zafira porque estaba fuera del contexto de la gracia. Dios, ¿cómo va a matar Dios por el amor de Jesucristo en la gracia a alguien porque no diezma o deja de diezmar? El pastor sería el primero que cayera. Porque tengo 43 años de ser ministro del Evangelio, nací en el Evangelio y no conozco un solo compañero pastor que sea fiel en los diezmos y ofrendas. Ni uno solo, perdóneme la vida.
¿Cómo me atrevo yo a decir y maldecir a la iglesia con Malaquías 3:10? A la iglesia, siendo que usted mismo también retrae de la ofrenda y el diezmo. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, dale, y no le damos? Alabe, es que no he desayunado y no tomé café. Hoy le vine a predicar en ayunas, sorry, lo siento mucho. Pero ¿qué dice Jesús? ¡Ey, bola de locos! ¿Y por qué? ¿Quién les dijo que se lo impidieran? Y oiga la revelación del Señor para que usted lo agarre y deje de ser ese, no es que yo pertenezco a esta iglesia, no es que yo soy esto, yo creo en esto, hermano, usted es parte del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo no tiene división, es unidad, es amor. Dice la palabra, pero Jesús dijo, no se lo prohibás, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, escuche, ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Alabe al que vive. Amén. Se cayó el sectarismo. Se cayó el que esos hermanos no son parte de nosotros. Toda iglesia que predica a Jesucristo, que en las iglesias hayan doctrinas de demonios, es otro asunto. Ese es otro asunto. Pero todo aquel que procesa a Jesucristo, que declara a Jesucristo como su Señor y Salvador, ese es mi hermano. Ese es mi hermano en Cristo. Amén. No le impidáis. Amén. ¿De qué sirve que se haya bautizado en el nombre de Jesús? Dicen los trinitarios. Si hay que bautizarse, como dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los otros, ¿de qué sirve que te haya bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Si el bautismo genuino está en el libro de los Hechos, que es en el nombre de Jesús. Por lo tanto, usted no es mi hermano, te dicen. Sectaristas. ¿Del lado de quién estamos en el amor de Jesús? Y hablo con ambos bandos, amén. Y oiga, bandos. Somos el cuerpo de Cristo. No se los impidáis. No están contra nosotros. Predican a Cristo. El fundamento de esta bendita salvación es Cristo, no son los apóstoles. A ellos se les dio, pero si usted estudia la vida de los apóstoles y sus doctrinas, ya le digo, para muestra un botón. Aparece Pablo y le dice a Pedro, lo que estás haciendo es de condenar. Primero, la embarrada, que hacen una doctrina, que yo le aseguro que usted que tiene dinero, por muy apostólico que sea, usted no va a aceptar la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque la doctrina de los apóstoles era que lo suyo era mío. Mire, y hasta el día de hoy, eso se mantiene en algunas denominaciones. Y no estoy hablando de la iglesia apostólica, estoy hablando de denominaciones en general. 2.400.000 millones de cristianos. Y vamos creciendo para la gloria de Dios. Pero divididos. Escucha el Señor hablando. Dice, el que no es contra mí. ¿Quién es el que es contra el anticristo? El que no cree, el que no confiesa, dice primera de Juan capítulo 4, versículo 4, dice, el que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, ese es el anticristo. Pero toda aquella iglesia que confiesa que Jesucristo, que el Hijo de Dios vino en carne, que murió y resucitó al tercer día, todo el que confiesa a Jesucristo es mi hermano. La Biblia dice, todo el que confesar el nombre del Señor será salvo. Por lo tanto, es mi hermano. ¿Por qué dejas que una persona te domine, te haga una bayoneta y te haga creer que los que son bautizados en el nombre de Jesús no son tus hermanos? ¿Por qué te dejas engañar? Porque también los líderes de la iglesia que bautizan en el nombre de Jesús dicen que los trinitarios no son tus hermanos. Mira lo que dice Jesús, no lo que dicen los apóstoles. No es el que contra mí es. Y termina diciendo, y cualquiera que os diere un vaso de agua, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Somos de Cristo. No pertenecemos a un sector, no pertenecemos a una denominación,
Pertenecemos a Cristo, lo está diciendo el Señor. No, yo no me junto, hermano. El otro día íbamos en una camioneta y entró un espíritu de temor allí en el corazón de los hermanos y hermanas que iban con nosotros. Es una locura, perdónenme por favor. Pero vino a mi mente, vino ese pensamiento. Y una hermana no encontraba su mantelina. Dice, vamos a orar. Pastor, ore, me dijo una hermana. No, espérese, hermano, que no encuentro mi mantelina. Espérese, que no la encuentro. Y ella fue la que dijo que oráramos para que Dios nos protegiera nuestra salida, nuestra entrada. Porque estábamos en guerra. Ya vencimos, gloria a Dios por eso. Amén. Pero había un espíritu de temor tremendo. Sentíamos que ya nos balanceaban, que ya nos llevaban. Sueños, ataques del enemigo por todos lados, comentarios. Soñaba yo que ya me agarraban con todo y mis hijos, mi esposa soñaba lo mismo. Veíamos gente armada que nos subían a un autobús y nos llevaban. Era una guerra espiritual tremenda, que la vencimos, lo digo para la gloria de Dios y gozo mío, con ayuno y oración. Aaron, que no me importa, hoy salgo y que sea la voluntad de Dios. Adiós al temor. Amén, porque el temor atrae esa maldición. El punto es que a la hermana le han enseñado que si no tiene una mantelina no puede orar. ¿Y sabe qué pasó? Ella era la de más miedo y no oró. Y lo que es peor, nos decía, espérense, ¿y dónde me pusiste? Y empezó ahí, y bien desesperada. Así tienen a la iglesia del Señor. Por el amor de Jesús. Otros que si no oras hincado, ¿quién te ha dicho que tienes que orar hincado con los ojos cerrados? Es más, yo siempre le digo a los hermanos que ministran liberación, nunca ore con los ojos cerrados, nunca. Se lo va a sonar un endemoniado. Tenga la seguridad que se lo va a sonar. Se lo va a descontar. Abra sus ojos, los que le ayudan con los ojos abiertos. Si es posible, hinque a la persona. Más si está grandote o grandota, hínquela. Porque los demonios tienen fuerza. Y operando en la vida de una persona, hermano, y usted en ayuno y oración todo debilucho, le van a hacer dar vueltas. Se queda corto, hermano Mero Páez. Va a dar vueltas. He visto unos descontones yo de gente endemoniada. Pero nos enseñan cosas que lo único que hace es dividir el cuerpo de Cristo. Por eso yo le digo a los ricos cristianos, acepten la doctrina de los apóstoles y lo que es suyo es mío. ¿Cuál es esa? No, hermano. Y es un buen consejo. Yo de pastor, cuando caso a una persona, yo le digo, mire, no le recomiendo que se unan con bienes mancomunados. No, hagan un acuerdo en donde diga, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Y lo que hagamos de hoy para adelante, si compramos una casa, un carro, un avión, la luna, el sol, entonces va a ser de los dos. Ese es mi consejo. Pero la doctrina de los apóstoles era que lo suyo era mío y lo mío era suyo. Claro, los apóstoles no tenían nada, si eso es bien fácil. Y eso ha maldecido a la iglesia. ¿Y sabe de quién era esa doctrina? De los apóstoles. No se deje llevar. Es que Efesios 2:20 es con relación al fundamento, no a los apóstoles. Estudie la vida de los apóstoles. Lea la Biblia. Y dice el Señor, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto digo que no perderá su recompensa. ¿De quién somos? De Cristo. No somos de una denominación. Amén. Termino. Pablo se encuentra allá con los corintios. Amén, con los de Corintio, amén. En el libro de Corintios capítulo 1, versículo 6, dice la Escritura. Vamos a leer del versículo 6. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 6. Amén. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor, el cual también
os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Él está trabajando en nosotros. Fiel es el Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿A qué hemos sido llamados? A la comunión, a ser unos en Cristo. 2.400.000 millones de cristianos divididos. Y dice la Escritura, mi alma alaba al que vive, y dice la Escritura, versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Oiga, una familia que no era ni cristiana, pero le informaron que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, dice Pablo, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, y yo de Cristo, decían otros. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Es la iglesia apostólica la que murió por ti? ¿Es la iglesia de las asambleas la que murió por ti? ¿La trinitaria, la cuadrangular, la metodista, la adventista? ¿Es la iglesia, son los líderes, ellos, los apóstoles, los que murieron por ti? ¿Por qué sigues denominaciones? ¿Por qué sigues a los hombres? Escucha la palabra, escucha la doctrina de Cristo. El que no es contra nosotros, por nosotros es, dice el Señor, y no se lo impidáis. Porque nadie que haga milagros puede decir mal de mí después. ¿Por qué? Porque el que opera en milagros es porque tiene el Espíritu de Dios. Y el que tiene el Espíritu de Dios ha sido confirmado que es hijo y ha sido llamado hijo de Dios. La pregunta no es en qué nombre fuiste bautizado. La pregunta debe ser, ¿has sido bautizado en el nombre en el Espíritu Santo? Porque el bautismo del Espíritu Santo es la confirmación de que somos cristianos. Si no lea Romanos capítulo 8, versículo 9, el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Allá usted ve en el capítulo 8 a Felipe predicando el Evangelio de la salvación. Dice que Simón aceptó al Señor, se bautizó y andaba con Felipe, o sea, reconoció a Jesús como su Señor. Amén. Se bautizó en el nombre de Jesús y andaba con Felipe, dice la Escritura. Pero cuando vino la imposición de manos para el Espíritu Santo descubrió en él que no había un corazón genuino. Entonces, ¿era salvo sin un no? Aunque se hubiera bautizado en el nombre de Jesús, en el nombre del Trinitario. La confirmación de que somos de Dios y que obramos en milagros, porque no es, la Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Los discípulos, aprendiendo a ser cristianos, se apoderaron del Espíritu Santo, creyendo que solo era la crema innata. Y eso nos han enseñado, y eso nos enseñan todavía algunas líneas apostólicas, que lo único que operaban en milagros eran los apóstoles, y que al día de hoy ya no hay milagros. Y eso se enseña dentro de la iglesia de Dios, pero son enseñanzas. Son mis hermanos, son mis hermanos. Mire, yo no pasaba ni revuelto con Coca-Cola al apóstol Maldonado. Y yo le tiraba, hermano, no, cállese la boca, yo le tiraba. Y un día hice 100 ayunos. Y a mediados del ayuno el Señor me dijo, quiero que dejes de hablar mal de mengano, sutano y perengano. Yo me llevaba por las patas hasta allí a Ávila, porque es una locura lo que ya Ávila predicaba. Enseñaba comunión con Dios, que el Señor ya venía. Pero si usted escucha a los críticos, porque los críticos le ponen atención a lo que los fanáticos no le ponen atención, solo que escúchelos con sabiduría. Él dijo, y lamento mucho el corazón de aquellos que son Gigi, amén, pero tenemos que tener cuidado. Él dijo que él no se iba a morir sin que Cristo no viniera, que a él se le había sido revelado. Ya no están más que solo sus huesitos.
y seguimos aquí. Amén. ¿Y cuál es la sorpresa que tenemos? El mal llamado evangelio de la prosperidad. Hay una doctrina, no es que ellos sean malos, hay una doctrina mala en ellos, pero ellos son nuestros. Que yo no voy a seguir su doctrina ni su enseñanza, pero ellos son nuestros, yo no tengo por qué maldecir. Amén. Todo, Jesús, no lo estoy diciendo yo, por el amor de Jesús. Jesús está diciendo que el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y el que conmigo no recoge, sino que desparrama. Si usted cree que su denominación, porque usted cree en algunas cosas, solo ustedes se van a salvar, entonces usted se puede contar con los dedos. Entonces el cielo va a estar vacío. Usemos la lógica y la razón. Juan vio una cantidad tan grande que no podía contar. Y yo le voy a decir algo. Allá habían matemáticos, ángeles. Allá había gente de ciencia. Pero dice la Biblia, nadie podía contarlos. Todavía, si el Señor viniera ahora, todavía somos contados. 2.400, en otras estadísticas son 2.640, el más alto que yo he descubierto, de millones de cristianos, pero en su mayoría divididos. O sea que si el rapto, no me gusta la palabra rapto, si el levantamiento de la iglesia fuera hoy, el cuerpo de Cristo se desgarrara. Amén. El cuerpo de Cristo se desgarrara. ¿Por qué? Porque estamos divididos. Estamos divididos. Y sabe, la Biblia dice, amén, hablando el Señor, cuando Él echaba fuera demonios, le dijeron al Señor, tú, dijeron los fariseos, por Belcebú echa fuera a los demonios, en donde aparece la enseñanza de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y el Señor dice algo importante ahí: ninguna casa dividida prevalece. ¿Sabe por qué el reino de las tinieblas, y perdóneme el que lo ponga como ejemplo, prevalece hasta el día de hoy? Usted no ve desde Génesis hasta Apocalipsis un demonio peleándose. Usted no lo ve. Y por eso el Señor dijo, una casa dividida no prevalece. No prevalece. Y usted dice, no, ya tenemos 105 años de existir. Vas a desaparecer. Porque esa palabra se tiene que cumplir. O te unes al cuerpo de Cristo, o ahí viene una agenda de gobierno, mi amado hermano, que las denominaciones van a desaparecer. Yo ahí ando peleando, una locura, buscando personalidad jurídica para tener identidad en este lugar, porque si viene la Iglesia Católica y pone una iglesia enfrente, a mí me quitan. Pero va a venir el momento en donde usted va a ir a querer que le den, ya no hay, ya no va a haber oportunidad. Viene una agenda. También debemos de cuidarnos, porque en esa agenda quieren que las iglesias se unan, sean satánicas. No nos podemos unir. Acuérdese de Efesios, que dice que el fundamento es Cristo. Ninguna iglesia que no declare que Jesucristo es el Señor, que murió y resucitó, amén, se puede declarar como iglesia del Señor. Pero toda iglesia que declare que Jesucristo, porque esa es la verdad central del Evangelio, no es el bautismo en sí, aunque el cristiano se tiene que bautizar. La Biblia dice que Moisés fue bautizado. Escuche, solo para darle un poquito. Yo ahí tengo pendiente una enseñanza de doctrina de bautismo que no la daba por cuestiones de respeto a donde yo estaba yendo, pero la voy a dar. A ver, Moisés fue bautizado en la nube y en el mar. ¿Es salvo Moisés porque no se bautizó trinitariamente? ¿Es salvo Moisés porque no se bautizó en el nombre de Jesús? La Biblia dice que el pueblo fue bautizado bajo la nube y en el mar, dice la Biblia. ¿Son salvos ellos? ¿O me va a decir usted que no son salvos?
¿Fue salvo el ladrón de la cruz que el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso? Que ese es el otro extremo. Amén. Y no terminé de leer el libro de Corintios, yo ya me voy, con eso termino. El médico me ha dicho que no predique mucho, pero yo no puedo dejar de hablar de la palabra del Señor. Como decía en el ejército, aún a costa de vuestra vida, si juramos, decíamos nosotros. Amén. Y si nos tratan mal, nos desertamos, decían otros por ahí. Amén. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente y un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, de Cefas y yo de Cristo. A mí me gusta la humildad de Apolos. Apolos, aunque bautizaba el bautismo de Juan, era parte de los predicadores. Y nótese que Apolos solo conocía el bautismo de Juan. El bautismo de Juan es el bautismo de arrepentimiento. ¿Qué le dice eso? Y le enseñaron el verdadero bautismo. Porque el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, eso es de Juan. A mí porque no me gusta discutir. Porque tengo hermanos trinitarios y tengo hermanos que bautizan que ellos no me acepten como hermano, el problema de ellos. Pero yo, hermano, yo no me presto al sectarismo. Yo no me presto a eso. Le mandé al apóstol, espero que no me esté oyendo, ¿verdad? ¿Por qué se llaman apóstoles? Yo no sé por qué se llaman apóstoles. Yo claro le digo, mi hermano, el único apóstol que yo reconozco como mi maestro, como mi mentor, se llama Pablo, le digo yo. Ni siquiera los 12 que anduvieron a Jesús. Al único apóstol. Porque la Biblia dice que el Señor lo llamó, Hechos capítulo 9, lo llamó para que fuera maestro, predicador y apóstol de nosotros los gentiles, los que no somos judíos. De ahí, hermano, si hay algún apóstol que en verdad lo sea, le digo. Ahora, si usted se quiere llamar apóstol de apodo, pues gloria a Dios, no pasa nada. Pero yo no me someto a ningún apostolado que no tenga la evidencia de haber visto a Jesucristo y que sea seguido por la evidencia de milagros, prodigios, maravillas, y que sobre todo sea un fundador de iglesia. Porque ahora yo puedo sacar una personería jurídica el otro mes, que le doy gracias a Dios, porque estamos investigando, para no andarle pidiendo teta a otro, porque me piden diezmos y ofrendas a cambio de una personería jurídica. Y el hermano se molesta porque le digo, hermano, pero es que en esta iglesia, ¿cómo le vamos a hacer sin él? Escuche. Le digo, ¿cómo le vamos a hacer si en esta nueva iglesia que vamos a abrir aquí no vamos a pedir diezmo? No, es que tiene que pedir diezmo. Pues no vamos a pedir, le digo. Y yo lo quería llevar a discutir eso del diezmo y la ofrenda, para enseñarle lo que dice Pablo. Pero es que todas las iglesias, sí, pero nosotros no vamos a hacer todas las iglesias. Alabe. Vamos a meternos en el Evangelio de la Gracia completamente, creyéndole a papá. ¿Sabe que yo tengo un año predicando aquí y no hay una iglesia que me sostenga? Y hay hermanos que me dicen, hermano, ahí te van $30, $40, $5, $20. Dios bendiciendo este ministerio. Y son diezmos. Y ¿sabe qué? Mi mentor, que es un pastor, que ese hombre es una eminencia en el conocimiento de la Biblia. Yo cuando se me traban las carretas, yo lo llamo. Brother, mira, fíjate que ellos me diezman a mí. Y somos cristianos del Evangelio de la Gracia. ¿Sabe por qué? Porque el diezmo es una actitud de fe, de convicción propia. No es una imposición. Y yo sé lo que Dios va a hacer. Dios es bueno. Entonces Pablo dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio con la sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El Evangelio no tiene discusión de bautismos. Mírelo ahí. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17.
Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El apóstol, el caballo de los caballos, el llamado a ser apóstol, predicador y maestro de los gentiles, está hablando y diciendo a la carta a los Corintios. Amén. Que la prioridad es la predicación del evangelio. Por eso cuando usted lee Hebreos capítulo 6, que algunos coincidimos en que es Pablo quien lo escribe, él dice en el libro de Hebreos capítulo 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, los rudimentos de las doctrinas pasadas, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ese pleito por los bautismos no es nuevo. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Antes había un pleito de que el bautismo de Juan. Antes había un pleito que el bautismo de Cefas, que es el mismo Pedro. Habían otros que se bautizaban solo en el nombre de Cristo. Y otros decían, a nosotros nos ha bautizado Pablo. Y por eso Pablo aparece y dice, ¿ha muerto Apolo por ustedes? ¿Ha muerto Cefas por ustedes? ¿Ha muerto el que predica solo en Cristo por ustedes? ¿He muerto yo por ustedes? Dice Pablo. Hermano, dividiendo así el cuerpo de Cristo, Jesús dijo, una casa dividida no prevalece. Unámonos. Podríamos ser los gobiernos de un país y gobernar con justicia. Pero ahí, véalo ahí. Mire qué locura. Voy a hablar de México. Hay unas iglesias que son priistas, otras iglesias panistas, otras iglesias PRD, otras iglesias de Morena. Así está la iglesia. Por eso cuando decimos marcha para Jesús, va un cuarto de cristianos de una ciudad. Y qué vergüenza. Pudiendo llenar todas las calles y los estadios, que vean que somos muchos. Andamos haciendo actividades separados. Y le digo algo, la gente que no conoce al Señor se fija. Yo soy un evangelista de plataformas, un evangelista de campaña, un evangelista de casa por casa, evangelismo de caso personal. La última persona que yo evangelizaba cuando fui a ver porque queremos arreglar el altar, fui a ver cuánto costaba el material para hacer eso. Después de que me dijo, yo le hablé de Cristo a la joven. Le digo, ¿usted va a la iglesia? No, me dice. Y se lo digo con todo mi corazón. Es que yo no entiendo, me dice. Pues a veces vienen unos y me hablan de Cristo, pero me hablan de que ellos tienen esta doctrina y otros tienen esta doctrina. Y yo los veo peleando, entonces, para andar peleando, mi amor, no voy. Ahora, ¿qué dice ella? Yo creo en Dios y creo en el Señor Jesucristo. ¿Sabe qué le dije yo? Entonces usted es mi hermano. Porque esa es la fe que nos une. Esa es la fe que nos une. Jesús dijo, el que no es contra mí, por mí es. No le impidáis que predique el evangelio. Yo le digo a los hermanos allá en Chiapas, hermano, aunque no traiga, y ahí están unos aquí conectados, aunque no traiga ofrenda aquí a la iglesia, cuando usted ve a un predicador en la calle, si anda llevando diezmo, si anda llevando ofrenda, y Dios lo toca, déselo. Déselo. Mi mayor ofrenda que yo he dado fue de $1,000. Viniendo de El Salvador para México en un autobús, se subió un hombre, hermano, a predicar el evangelio. Yo, con todo y ser ministro, me daban ganas de aceptar al Señor otra vez. Una unción, una palabra. El hombre se agarró de los tubos a predicar, porque ahí en Guatemala los autobuses van así, el hombre predicando con denuedo, con autoridad. Y yo le dije, no pidas dinero. No pidas dinero. Ven, le dije, ven. Ese día le di $100 y le dije, la próxima semana, dentro de 15 días, yo voy a pasar a la misma hora en este autobús. Me esperas aquí.
te voy a dar un diezmo que yo tenía recogido, hermano, de muchos meses. Porque si alguien era fiel en los diezmos y la ofrenda, eso era yo. Y le dije al muchacho, tenga, que hay $1000. El hombre, le dije, yo quiero que esté aquí tu esposa y tu hija, porque lo investigué un poco. Le di el diezmo y la ofrenda. $1000. Lo digo para la gloria de Dios, gozo mío y para ejemplo suyo. Su nombre. El Espíritu Santo me dijo, dáselo. Y yo conozco a los predicadores de los autobuses. Son gente que 15 días predica y 15 días pasan, cuando agarran dinero pasan tomando. Y la hermana me habló al mes y me dijo, hermano, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Hermano, ayúdeme. ¿Por qué? Porque después de que usted le dio los $1000 a mi esposo, a la semana se fue a tomar, se fue con otra mujer, me dejó a mí. ¿Voy a dejar yo de creer en el Señor porque ese hombre hizo eso? No. ¿Ha dejado de ser mi hermano ese hombre porque hizo una malversación con su familia? No conmigo. Yo obedecí al Señor. ¿Ha dejado de ser mi hermano? No. ¿Me enojé yo con él? No. Yo me puse a orar por él. Porque yo sé lo que vi, yo sé lo que sentí cuando ese hombre estaba predicando. ¿Ese hombre es contrario a mi evangelio? No. A mí no me interesa ni de qué denominación es. A mí me interesó el hecho de que se salió de 4 paredes. Amén. Porque las 4 paredes lo único que han hecho es lo mismo que la Iglesia Católica hizo, hacernos gente religiosa. Hemos llegado al grado de decirle a un hermano que porque no va a la iglesia ya no es cristiano. Está caído, dice uno. Caído el que te dice eso. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento. Pablo dice que el cristiano caído, en Gálatas 5:4, es aquel que estando en la gracia, en el Señor, se va a la ley. Dice el pasaje específicamente, el que por la ley se justifica, de la gracia ha caído. Alabe. No cae de la gracia el que peca. Entonces todos caíamos de la gracia, porque todos pecamos. O usted no peca. Yo sí. Yo sí. La carne a veces me gana. Y tengo un pleito. Y reconozco que tengo un pleito diario. A veces la carne me quiere ganar aquí con mi esposa, con los vecinos. Amén. Yo he callado, y vaya que yo soy un hombre intolerante a las personas ordinarias. Pues algunas veces el Espíritu Santo me dice, cállate, cállate, Miguel. Algunas veces yo he tenido la razón, el Señor me ha dicho, te van a matar, cállate, no digas nada. Y me quedo callado. Y tengo el poder de ganar un pleito. Físico, espiritual, o como sea, tengo el poder. Pero cuando el Señor me dice, cállate, ¿sabe qué hago? Yo me callo. Me duele en mi corazón que uno de mis mejores amigos, con los que más hablaba todos los días, textos bíblicos, hermano, ¿cómo ve eso? Hermano, ¿cómo está? Es el único hermano aquí en Tijuana que me decía, hermano, aquí ando con mi esposa, mire mi niño, se graduó mi niño, y yo, gloria a Dios, hermano, es muy amoroso y todo, y es un amor. Pero me llama un día de estos y me dice, lo perdimos, hermano. Y yo me toqué, yo pensé que había muerto. ¿Y por qué me perdió? Le digo yo. Se nos fue de las manos, me dice. Perdió su salvación. Y ya yo entendí de qué estaba hablando. Y la culpa no es de él, hermano. Es del sectarismo. Él no ha leído el pasaje donde el Señor dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. No lo callen, porque nadie puede hacer milagros en mi nombre que diga algo de mí en contra después. Porque nadie puede operar en los ministerios ni en los dones si el Espíritu de Dios no está en él. Y para muestra un botón. Amén. Cuando él me dice lo perdí, me dolió en mi corazón, porque yo sé, hermano, yo sé
que por su conocimiento, y le digo, yo lo sé, se lo voy a decir con todo mi corazón, me voy a abrir. Yo sé que no es muy amado en la iglesia. Y yo procuré amarlo. Yo procuré entenderlo. Pero ahora me dice mi amado hermano que yo no soy su hermano. Que yo ya me condené, dice. ¿Es culpa del hermano? No, es culpa del sectarismo. Y así un montón de denominaciones. En Estados Unidos vivimos eso. Yo un día, y termino con esto, llegué a la frontera, Tecuma. Yo quería orar. Y yo me metí a un templo católico que estaba ahí abierto porque busqué iglesias, todas estaban cerradas. Amén. Y esa iglesia estaba abierta. Una solemnidad tremenda. Y yo entré y me arrodillé allí a orar. Estaba orando al Señor, lleno de un montón de santos. Aunque para mí los santos no son nada, como dijo Pablo. Si usted cree que un santo tiene poder, entonces no se meta ahí. Pero usted no, los ídolos nada son, dice la palabra. Amén. Me metí a orar por la solemnidad que había allí. Llegó el sacristán y me dijo, ¿usted es guatemalteco? No. Entonces hágame el inmenso favor de salirse de aquí. Y le digo yo, pero pues yo estoy orando al Señor. Sí, me dijo, pero usted es mojado, usted no puede estar aquí. Me dijo, oigan a este. Así estamos jodidos. Pero ¿quién nos ha jodido la mente? El sectarismo, los líderes religiosos, que lo que han hecho es encuadrarte. ¿Para qué? Para que el día que te quieras ir, porque ya la comida que te dan ya no es suficiente, necesitas alimento sólido y ahí no la dan. Uno de los mejores restaurantes aquí en México que yo he conocido en lo personal es TOC, es en Tuxtla Carreta y la comida italiana. Amén. Qué buena manchar en esos lugares. Es una comida muy sabrosa. Y yo iba y comía en esos lugares frecuentemente. Pero llegó un día en donde yo le hablé al gerente y le dije, amigo, porque nos conocíamos un poco ya, pues ya cambien la carta, le digo, lo mismo. O cámbienle de nombre por lo menos, le digo, ya no se me apetece nada aquí. Y así pasa en las iglesias. Por eso dice el escritor de Hebreos capítulo 6, que dejemos ya los rudimentos. Y en el capítulo 5, en los últimos versículos, dice que nosotros ya no estamos de leche, deberíamos de comer comida espiritual. Pero es que la doctrina sabe lo que hace, los dogmas de los hombres, es encuadrarte para no perderte. Y si te vas, te dicen que el diablo te va a llevar, que Satanás, hermano, a nosotros nos han dividido la iglesia algunas veces. Y cuando los hermanos, Dios me lo ha revelado, y cuando los hermanos vienen, yo los abrazo y les digo, Dios te bendiga, Dios te guarde, te proteja. Y hasta el día de hoy seguimos orando por ellos. ¿Por qué? Me llaman las hermanas y me dicen, pastor, me dejé llevar, perdóneme. Digo, ¿estás perdonada? Yo nunca te he guardado rencor. Yo nunca le he maldecido. ¿Y por qué se la llevaron? Porque descubrieron que era la fuente económica del ministerio, no para mí, sino porque en este bendito ministerio de restauración damos comida todos los días de culto. Y lo vamos a seguir haciendo si Dios lo permite. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Amén. Somos propiedad de Cristo, no de una denominación. Que Dios te bendiga.